Yo soy Valentina Alvarado Matos, vivo desde el 2014 en Barcelona, soy artista visual. Antes de vivir en Barcelona, sobre todo mi trabajo tenía que ver con el collage, la instalación. Aquí comencé a hacer cerámica y de una u otra forma comencé a asistir a visionados de cine experimental, a rodearme de gente y de personas interesadas por el cine experimental, y fue entrando el celuloide a mi cuerpo de trabajo. Mi nombre es Carlos Vázquez Méndez y en realidad vengo del cine, me formé en el cine y bueno, y sigo vinculado y intento como habitar un terreno de intersección entre el arte y el cine. En un principio, cuando la Filmoteca y el Loop se nos acerca, un poco era con la voluntad de hacer paracronismos, que ya hablaremos más adelante del proyecto, en la sala. O sea, cuál era como la forma de encontrar esta performance fílmica que dividimos como en dos partes en una instalación. Y lo vimos súper claro en su momento, pero luego, como reflexionando y ya con el trabajo que habíamos hecho con paracronismo, nos dimos cuenta que esta exposición era ya como no sé si una conclusión, pero sí como una rama, una hija transversal del proyecto global que eran estas dos performances. El contexto de la Filmoteca y proponer este tipo de exposición aquí creo que tiene que ver también con esa necesidad, o sea, digo, de Valentina o mía, de expandir un poco el área, buscar esos espacios de intersección con otras artes, con las artes visuales, por la necesidad de entender la imagen o la construcción de la imagen, la creación de la imagen, en base a las necesidades de la propia imagen. Y no tanto las necesidades, por ejemplo, del mercado, las necesidades impuestas o las necesidades de atributos de alguna forma secundarios, le llamamos nosotros, que podría ser la definición, la nitidez, el formato y tal, que es lo que le ocurre más o menos al cine industrial. Y en ese contexto creo que bueno, la Filmoteca entiende, o sea, y eso nos ha parecido desde el principio, entiende como esta búsqueda, ¿no? Y esta necesidad, y creo que también, de eso hablaremos, como también le quita como quizá ese aspecto negativo que tiene la tecnología, que podríamos llamar obsoleta. Que bueno, que es normalmente lo que queda atrás, ¿no? Lo que el progreso va relegando hacia la cola y que, bueno, en general cuesta mucho verle un valor. Siempre es como lo novedoso y lo último lo que llama la atención, ¿no? Claro, porque hay también una conexión directa como con el celuloide y con el film. ¿Qué pasa? Que a veces en los museos o en los lugares como más de arte contemporáneo, la tecnología es más tecnología contemporánea y no un mecanismo obsoleto. Entonces yo creo que aquí esto es como un espacio también muy idóneo para presentar este proyecto. Sí. La primera vez como que bueno, se nos propone participar a forma de instalación y exposición y bueno, sí que fue un reto pensar un poco a nivel espacial una sala como esta, la disposición de los aparatos que a su vez son esculturas y a su vez son pantallas de proyección. Exponer de alguna forma el proyector, exponer la película, yo creo que también tiene que ver con el compartir, ¿no? Algo que hemos descubierto en el taller, en el estudio, en el proceso de creación de esta propuesta, y es, bueno, esa misma aproximación diferente a la imagen, pero también a lo lineal y a lo no lineal. Me parece como algo interesante empezar a entender la duración de la película en función no sé, de un objeto que puede ser medible en base a centímetros o milímetros y tal. Luego ver en el fondo que, no sé, que los planos o las escenas pueden ir de alguna forma como percibiéndose a través del paso de la película frente a la bombilla y que... Claro, todo es como más táctil y hay como un cuerpo, ¿no? Sí, bueno, como todo proceso creativo,
es tampoco un avance recto, ¿no? En línea recta hasta el objetivo, Rizomático. sino que, claro, ha sido bastante rizomático y muy, de una forma como en clave ensayo y error y bueno. Y entonces partió todo con la creación de 2 performances que se llamaban Paracronismos 1 y 2. Una estaba concebida para un cubo blanco, que es como normalmente se conoce a una galería o un museo, y la otra estaba concebida por una caja negra, que sería la sala de cine, y proyectado todo hacia una pantalla. Entonces, a raíz de esto, que era un material de archivo, y por eso el paracronismo es una especie de anacronismo en donde algún hecho pasado se sitúa en el presente o en el futuro. Entonces, lo que nosotros queríamos jugar con esta performance era arquear, ¿no? Como la línea de tiempo, y ver este horizonte que le llamamos nosotros como de no retorno, que tenía una forma la civilización occidental a través de, sobre todo, como el progreso, la mirada científica, el positivismo, ¿vale? Que puede ser ese no retorno como una deriva negativa o alcances y, yo qué sé, y éxito de un positivo y tal. Y entonces lo que quisimos fue, con la propuesta de la instalación de la exposición, fue intentar dejar el archivo en las performances y concluir haciendo un trabajo más en clave presente. Y entonces las imágenes las quisimos filmar, ¿no? Empezamos a trabajar con material propio, que era más bien anecdótico en las performances, y aquí es lo más importante. De hecho, las 4 proyecciones son material que obviamente apela, como dice Valentina, está guionizado o apela y dialoga completamente con el archivo o con la performance, porque la idea también sería que esas performances pudieran sumarse, extender y activarse en este mismo espacio o en otro. Y claro, pensar que eso también es importante, el hecho de que Paracronismos sigue presente como en este proyecto, porque en el marco de la exhibición se harán como el 1 y el 2, es decir, el 1 aquí en sala, un poco jugando con estas propias proyecciones generadas a partir de esa reflexión de Paracronismo, y otras que será en la sala Laya de la Filmoteca. Entonces sí hay como un recorrido presente de Paracronismos en el proyecto.